Las brujas. ¡Ja! ¿Quién cree en ellas? Dijo Estanislao Mendieta, terrateniente del norte del país, removiendo las brasas con una vara. La fogata debilitada alumbraba apenas su rostro arrugado. Aullaron los lobos y las serpientes hicieron sentir su presencia al arrastrarse entre la hierba seca. Doña Eulalia le sirvió al débil Rubén más café en la taza de latón. Este bebió hasta el fondo del sarro con manos temblorosas y ensuciándose la chamarra de mezclilla. Rubén estaba a las órdenes de esta mujer recia, que manejaba los negocios de su marido, Estanislao, a quien siempre se imponía, si bien era cierto que él se esforzaba por creer que era quien decía la última palabra en su matrimonio. «Estanislao, no hables ahorita de brujas, que ya se acerca la hora», dijo una voz cascada desde el fondo de la carreta en que recorrían las amplias tierras de los Mendieta. A la luz de la fogata, todos vieron asomarse a la abuela encorvada y a su vez ella descubrió que Rubén estaba herido, manchado de sangre, los vendajes que le cubrían la frente y el brazo derecho. Ay, suegrita, pues no estoy diciendo que no crean en eso. Para mí que este muchacho se puso a tomar y se cayó solo Allá por la cañada. ¿Dónde lo encontramos? Idiota, murmuró entre dientes el herido. El patrón se hizo el desentendido. Prefería no seguir enfrentando a este trabajador suyo, que era el único dispuesto a cuidar sus tierras del monte, que algunos llamaban de las brujas. Además, el joven parecía conocer todos los caminos de la zona. Entonces el bebé que arropaba en sus brazos Rubén empezó a llorar. Voy a mostrarles la prueba clara de que lo que digo es verdad. ¡Dios mío!, dijo la anciana desde la carreta. ¿Y qué hacías con tu niño por la cañada a estas horas? ¡Hombre sin corazón! ¿Saben que Mariana me dejó? Se fue con un cabo que pasó por aquí hace días, con el regimiento que buscaba pistas de Pancho Villa. Pues bueno, me dejó en el jacal a este angelito. Ya sin ella yo no quería vivir allá en lo alto del monte que dicen es de las brujas. Saben que me fui allá para estar horas y que en medio de las tierras que debo cuidar y recorrer todos los días. Bajar y subir para este lado y para los otros de este monte, así se me facilitaba. Pero siempre tuvimos cuidado de rodear al niño con amuletos contra las brujas. Pues bueno, así que llegué anoche y vi a mi angelito solo, y que la mujer ni recado dejó, porque no sabía escribir, sino que un arriero me dijo que se fue con un cabo de regimiento ese, que revisó pronto al niño para ver si no se lo había chupado la bruja, como acá decimos. ¡Hombre! ¡Qué brujas ni qué 8 cuartos! Gruñó don Estanislao entre dientes, escupiendo hacia el fuego. La anciana había conseguido bajar de la carreta con ayuda de su hija Eulalia. ¿Pero qué, Rubencito? ¿Hallaste bueno al niño?, preguntó la vieja mujer. Yo creí que sí, pues a la luz de las velas se veía todo sano. Las mujeres clavaron las miradas en las heridas de Rubén, esperando que al fin les dijera lo que le había pasado. Lo habían hallado tirado en la cañada junto a su caballo tendido por haberse quebrado una pata. Rubén estaba abrazando a su hijo y temblando, más que de frío, de miedo, y blandiendo un gran palo como defensa. Gritaba como atacado de locura, y tardó en reconocer a sus amos, quienes habían decidido ir a pernoctar a su casa del monte, a la que servía de atalaya al jacalito que habían prestado a Rubén y su familia, pues había la posibilidad de que su hacienda de la planicie fuera el centro de una batalla entre federales y villistas. Pero Rubén los había convencido de que regresaran, cargando con él y su hijo, pues las brujas andaban sueltas. «Pero, ¿cómo es eso? Mira que no vueles a mezcal, pero yo creo que te acabaste todo el que te di pa' medio año», le había dicho Estanislao con gran enojo. Pero Rubén solo había dicho con los ojos desorbitados: «No, patrón, se lo juro.
Entonces había oído la detonación del tiro con el que don Estanislao ponía fin a la ya inútil vida del cuadrúpedo y emprendieron el camino de regreso, con el arriero en shock y el niño durmiendo profundamente. Ahora, a 40 minutos de aquel encuentro, la anciana tomó un leño de la fogata y lo acercó al cuello del niño para inspeccionar. ¡Ay, la Virgen Santa! No ha de querer que este niño tenga la marca de esas malditas. ¿Y cómo fue que tú, siendo tan buen jinete, te despeñaste a tu bestia?, preguntó con el ceño fruncido el señor, echando más leña al fuego. Su esposa, presa a lo recio de su carácter, se mostró amable para así hacer hablar al trabajador. Anda, Rubén, ya dinos por qué te saliste de tu jacalito y te aventuraste en la noche por esas veredas peligrosas. Rubén se estremeció, se pasó una mano por el cabello húmedo y carraspeó. Está bueno, Voy a contarles, pero juro que no me van a creer. La anciana estaba por concluir su inspección y se disponía a volver a cubrir al niño con el rebozo cuando vio algo que la estremeció, mas esperó a dar a conocer su descubrimiento, en espera de que el trabajador concluyera el relato que estaba por comenzar. Llorando aún por la huida de mi mujer, dejé al niño en la hamaca. No tenía nada que darle, y me fui a dormir deseando que el niño no sintiera hambre, sino hasta el día siguiente. Así podría ir a buscar leche al establo sin Correr el riesgo de encontrarme con las brujas o de que ellas entraran a atacar a mi niño. Pues bien, me quedé profundamente dormido, vencido por el cansancio y el dolor del abandono, del modo que olvidé poner debajo de la hamaca unas tijeras sin cruz o cualquier otro amuleto para alejar a las brujas. Lo que sí es que en la puerta quedó colgado un crucifijo y una imagen de la Virgen de la Alta Gracia, la que tiene sus manos en la actitud de proteger al niño Dios. De repente, que me despierta un ruido de pasos. Abrí un ojo, buscando con una mano la pistola debajo de mi almohada, aunque sé que ni los ladrones se meten a ese monte de noche. Y entonces, que descubro la sombra de una mujer que desde la ventana abierta, aunque yo hubiera jurado que la dejé bien cerrada, va y se acerca a la hamaca donde duerme el niño. Sentí un escalofrío y que todos los pelos se me pararon. Contra la luz de la luna que entraba por los vidrios de la puerta, la silueta se encorvó sobre el bebé. Entonces que apunto con el cañón de mi revólver, pero me detengo de jalar el gatillo o gritar amenazas, pues por un momento pensé que podía tratarse de mi esposa que había vuelto arrepentida. Pero no, esa mujer parecía vieja y jorobada. Además, estaba vestida de negro. Entonces que grito, ¡ea! Y la vieja esa, que se voltea a verme y me lanza su mirada con unos ojos como de lumbre. Pero con todo y miedo, que me paro y la acorralo contra la puerta, por la que no puede salir, pues están ahí nuestro Señor Jesucristo y la Virgen. Entonces empieza a hacer ruidos infernales como de bestia. Y justo cuando me decido a disparar contra esa anciana, ella viene volando hacia mí y con unas como garras me ataca y me desgarra el brazo con que sostengo el arma. Luego sale por la ventana. Yo creí que se había llevado al niño, pero no. Así que lo cargo, me salgo del jacal, tomo el caballo y me vengo monte abajo. De pronto, justo antes de entrar a la cañada por la que se corta camino para la hacienda, que veo volando unas sombras negras, no sé cómo cuántas. No venían en escobas ni nada de eso, no, solo volaban con unas como alas de murciélago. Por voltear a verlas mientras galopo cada vez más rápido, que hago que el caballo dé un mal paso y vamos todos a rodar por tierra. Y por cubrir al niño, me golpeo en la cabeza bien fuerte. Tras un largo silencio, la anciana suspiró y dijo: ya revisé bien el cuello de la criaturita, ya está limpio. Pero... Todos voltearon a verla expectantes. ¿Pero qué?
dijo el patrón, ya más dispuesto a caer en la misma actitud de credulidad de aquellas mujeres. Justo sobre el corazón tiene una mancha negra. Creo que la bruja se alcanzó a llevarse parte del alma de la criatura. Entonces se oyó el toque de tambor y trompeta del ejército federal que llamaba a la tropa a alinearse. ¡Ya localizaron a los villistas esos federales!, manifestó el patrón ajustándose el cinto de la pistola. Estaban entre la espada y la pared. Abajo la inminente batalla. Arriba las brujas mientras duraban las sombras. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué brujas ni qué brujas!, dijo don Estanislao, y subió a la carreta. ¡Órale! ¡Trépense! ¡Vámonos para la casa del monte! Los demás no tuvieron más remedio que obedecer. El bebé despertó justo cuando subían la falda empinada. Lloraba como aterrado. ¡Ay, te juro que se me paran los pelos de punta nomás de oírlo!, dijo la patrona al lado de su marido. Cuando al fin llegaron a la casa de los señores en lo alto del monte, el bebé había dejado de existir y un conjunto de sombras aparecieron fundirse con los árboles de los alrededores. A la luz del nuevo día, el monte lleno de vegetación parecía de lo más inocente, y las brujas no volverían a inquietar este sitio mientras no hubiera de nuevo niños ahí. Historia de brujas reales. Cuidado en los árboles, hay brujas. Esta es una historia de miedo que le pasó a una mujer de mayor edad. Tuvo un encuentro con una bruja malvada. Espero que esta historia te guste. Esta es la historia de una mujer de unos 90 años de edad, que asegura tuvo un encuentro cercano con brujas. Alma, como era el nombre de la mujer, cuenta que eso pasó una noche, allá por los años 70. Entonces, ella se dedicaba a pepenar. Buscaba en la basura cosas que la gente tira y las vendía. Papel, vidrio, cartón, latas. Todo le servía para mantenerse y vivir. Cerca de su casa existía un tiradero de basura clandestino. Una montaña de desperdicios que los vecinos iban acumulando, a pesar de situarse en plena zona boscosa, y por tanto, protegida por las leyes ambientales. Un día salió tarde de su casa. Sentía un dolor de cabeza tan penetrante y agudo que no la dejaba levantarse de la cama. Sin embargo, su necesidad era mayor. Recurriendo a sus últimas fuerzas, se dirigió al tiradero y comenzó a remover la basura. Cuando se dio cuenta, el cielo se había nublado. La lluvia amenazaba con desbordarse de un momento a otro, y ella estaba lejos de su hogar. Pensó en tomar un atajo y bordeó el monte, con la esperanza de llegar más rápido, pues la noche también estaba por venirse encima. Se internó en el bosque, guiada por su instinto, pero sus pasos cortos y cansados no le permitían avanzar lo que ella deseaba. Entonces comenzó a llover. Era una lluvia de agosto, intensa y fría, que la empapó de inmediato. Ella temblaba y estaba a punto de darse por vencida, apretujarse debajo de un árbol y esperar, solo esperar. No sentía ya las piernas. El dolor de las reumas la había entumido por completo. Cerró los ojos y pensó en su madre. Tantos años sin pensar en ella y de pronto se acordaba. Le pareció extraño pero al mismo tiempo reconfortante. Tan reconfortante que sintió calor de hogar. Un calor que la hacía sentir cómoda y protegida. Fue cuando escuchó una voz que la llamaba. En medio de los árboles, una joven agitaba la mano y le pedía que se acercara. Ella lo hizo con muchos esfuerzos. Al llegar, vio delante una casa muy grande. No entendió por qué no la había visto antes, si estaba solo a unos pasos de donde ella temblaba.
La joven la invitó a pasar. Ella se sorprendió por la amabilidad, pero la agradeció de buena gana. Se trataba de una casa muy hermosa, de grandes espacios y muebles de madera con cojines anchos y cómodos. Sobre los pisos, alfombras tan mullidas que sus pies se hundían a cada paso. La joven no estaba sola. Estaba acompañada por otras 2 mujeres, igualmente jóvenes y de una belleza singular. Tez completamente blanca, ojos tan verdes que parecían transparentes, y sobre los labios un rojo tan vivo y lleno de luz que parecía que tenían una brasa encendida. La mujer se sorprendía cada vez más. Encontrar en medio del bosque una casa con estas características y habitada por 3 mujeres, apenas entrados en los 20, completamente hermosas, la impactó de grata manera. Las jóvenes le prestaron ropa seca, le ofrecieron café y la invitaron a cenar. Le dijeron que eran hermanas, que habían vivido ahí por años, pues era la casa de sus abuelos. Al final la invitaron a quedarse a dormir. Por ningún motivo dejarían que se marchara en plena noche y con tal aguacero. Ella terminó por aceptar con la condición de que la dejaran lavar los platos, y eso sí, dormir en la cocina, pues suficiente amabilidad era dejarla dormir en aquella casa, así que no aceptaría la habitación que una de las jóvenes pretendía cederle. Además, el calor que se había acumulado le serviría para terminar de ahuyentar el frío. Así lo hicieron. Todas se acostaron a descansar a eso de las 10 de la noche. En la madrugada la mujer despertó sudando. Algo pasaba en aquella cocina. Había dejado de llover y el frío no solo se había ido, sino que había sido reemplazado por un calor insoportable. Se levantó a revisar y descubrió lo que pasaba. El horno estaba encendido. Ella se extrañó de que las jóvenes estuvieran cocinando a esas horas de la madrugada, con tan alta temperatura, y sobre todo de no haber escuchado cuando aquellas 3 muchachas entraron a la cocina y pasaron por encima de ella. Por curiosidad abrió el horno y lo que vio la hizo tambalear. En una bandeja larga y grasosa había piernas y brazos. 6 piernas y 6 brazos completamente negros y chamuscados que despedían un olor como de cabello quemado. Enseguida volteó a la ventana. Ahí estaban las 3 jóvenes, las 3 sin piernas, sin brazos, flotando entre los árboles y riendo a carcajadas, mientras jugaban con una enorme bola de fuego. Ella se quedó mirando sin poder apartar la vista. Sintió que un aire frío se le subía comenzando por los pies, las piernas, un aire frío que le nubló la cabeza. Todo comenzó a dar vueltas hasta que se desmayó. Muy de mañana despertó. Estaba en su casa, acostada en su cama, pero aún vestía las ropas que las brujas le habían prestado. La mujer no quiso regresar al tiradero de basura, mucho menos internarse en el bosque otra vez. Nadie hizo caso de su historia, a pesar de que siempre que la contaba, derramaba lágrimas de miedo, y al final de su relato, con voz temblorosa, agregaba apenas susurrando: «Ten cuidado que entre los árboles hay brujas». La bruja de Hidalgo, escrita por Erika Eurídice Pérez Quiñones. En el estado de Hidalgo cuenta la gente que las brujas son mujeres que en las noches de mayor oscuridad se convierten en guajolotes sin una pierna. Dicen que se ve en el cielo luces que prenden y apagan, buscando una casa donde encuentren algún bebé recién nacido que le puedan chupar la sangre. Por ello, es bien sabido que la gente acostumbra a pintar afuera de las habitaciones donde duermen los bebés grandes cruces con cal, además de colocar espejos y tijeras en forma de cruz al lado de las cunas para protegerlos. Uno de los muchos casos de brujas que sucedió hace muchos años y de los cuales mi papá me contó es el siguiente. En un cuarto de adobe alejado del pueblo de Singilucan vivía un señor junto con su esposa. Él era conocido entre la gente por su trabajo, aunque de su esposa se corría rumor de que era bruja, cosa que el señor ignoraba. Un día, sus amigos le comentaron a él lo que la gente decía, y también le dijeron que la comida que llevaba a su trabajo estaba hecha con sangre de recién nacido, por lo que, lleno de dudas,
decidió tenderle a su mujer una trampa y confirmar si aquello que le habían dicho era verdad. Así que ese mismo día llegó a su casa diciéndole a su mujer que estaba tan cansado que iría a dormir. Ella le dijo que también iría a dormir en cuanto terminara de guisar lo que comería al día siguiente en el trabajo. Comida que misteriosamente siempre consistía en un pocillo con fritanga, tripa rellena con sangre cocida en alguna salsa de tomate, en otras partes conocido como moronga o rellena. Ya acostado, el señor le hizo un agujero a su cobija, por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, el señor comenzó a observar que su esposa, como poseída por algo, cortaba de su larga cabellera negra un cabello que, enudado en su pierna, logró que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminado este acto que horrorizó al señor, ella dejó la pierna junto al fogón, a la vez que iba transformándose en guajolote, el cual salió volando de la casa y convertido en el cielo en una luz parpadeante que se perdió en la oscuridad. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de su mujer, el señor quemó la pierna echándola al fogón y decidió esperar desde su escondite. Ya cerca del amanecer, la pieza se iluminó al regreso de la bruja, que traía consigo sangre de niño dentro de una tripa para cocinar la suculenta fritanga que comería su marido en el trabajo. Al convertirse el guajolote en mujer, esta comenzó a buscar con desesperación su pierna que jamás encontró. Dicen que al día siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía la noticia, la gente unida decidió quemarla en leña verde en el centro del pueblo. La maldición de las brujas. Dentro de la literatura censurada por la Inquisición, se encuentra un curioso texto que es una leyenda contada por un hombre de un pueblito de Zacatecas. Dice la leyenda que en aquellas épocas vivían dos mujeres, madre e hija, tan malvadas como temidas. Vivían apartadas de la gente del pueblo por ser consideradas hechiceras de un corazón tan negro como el carbón. Hacían el mal a quien se les pusiera enfrente o a quien les indicaran sus clientelas. La gente del pueblo vivía aterrada, pues era bien sabido que además de practicar la magia negra para hacer daño a las personas, también revivían a los difuntos con la ayuda del demonio, para predecir el futuro por la boca de los finados. Pero nada de esto habría sido comprobado hasta que alguien del pueblo las vio llevar a cabo este macabro rito a la luz de la luna. Su nombre era Marcelo dos Santos, un mestizo del pueblo de la Cerdeña, al pie de los cerros. Era un muchacho muy despierto, y casi nunca se quedaba con las primeras versiones de las habladurías de la gente. Cuando estaba creciendo se enteró de las brujas de Torre de Alba, que así se llamaba la calle donde estaba la casa de las mujeres. Y en vez de sentirse aterrado por los chismes de la gente del pueblo, tenía curiosidad por saber si todo eso que decían sobre ellas era verdad. Las espiaba de día y noche, y cuando su madre no se daba cuenta, salía de madrugada para pasearse cerca de esa calle. Pasó muchos días vigilándolas cuando tenía tiempo, pues era muy obstinado, pero nada de los rumores que escuchaba sobre ellas parecía ser verdad. Solo veía a una anciana madre y a su amorosa hija realizar sus quehaceres domésticos, dar de comer a sus animales y de vez en cuando salir a recolectar hierbas y flores en el campo para sus curaciones, pues sabía también que tenían sus buenos clientes que las consultaban y les pedían remedios para las cosas del corazón. Se cansó de vigilarlas y dejó que las pobres mujeres siguieran su vida normal sin la intromisión de un extraño. Pero apenas pasó una semana cuando se enteró de que la anciana madre había fallecido. Nadie en el pueblo estuvo dispuesto a acompañar a la hija al entierro. Incluso el párroco del pueblo se encerró en su cuarto atrás de la iglesia después de advertirle a la hija que no estaría permitido sepultar a su madre en Tierra Santa. Iba la hija acompañada solo por unos trabajadores que cargaban el ataúd de un lado a otro del cementerio, buscando un lugar de reposo para la fallecida. A este triste y solitario cuadro se unía la niebla que ya comenzaba a esparcirse sobre las cruces y los ángeles,
sobre los viejos y nuevos mausoleos del cementerio viejo del pueblo, que no daba hacia el patio de la iglesia. Marcelo llegó corriendo al cementerio tan rápido como sus piernas se lo permitieron, y hasta estuvo dispuesto a ayudarles a cargar el ataúd, a pesar de los ruegos de su madre para que no fueran. Pero de nada sirvió. Terminando de enterrar a la anciana, los trabajadores se fueron después de recibir su paga, y el muchacho se quedó ahí acompañando a la hija, que no paraba de llorar, pero después, cuando su llanto fue cediendo, dio paso a sus maldiciones. Marcelo corrió a esconderse atrás de un enorme mausoleo, mientras escuchaba cómo la hija injuriaba al cura y a los habitantes del pueblo en general. Horribles palabras, blasfemias y maldiciones salían de su boca como serpientes malignas, inundando la pesada niebla que rodeaba su pesar. Mientras Marcelo, temblando de miedo, supo que efectivamente solo una bruja podría desear a la gente semejante dolor. Asustado, salió corriendo para su casa sin hacer ruido, pues no quería llamar la atención de la hija, ni despertar su odio en contra de él. Pasó la noche en vela pensando las palabras cargadas de ira que la joven había pronunciado, y sintió un miedo muy profundo adentrarse en su ser. Al día siguiente, dividido entre el miedo y la curiosidad, fue a buscarla a su casa, pues sentía la necesidad de saber lo que ella hacía, para así mantenerse alerta en caso de que aquella mujer decidiera vengarse. Llegada la noche, el muchacho se acercó a la casa de la bruja y esperó escondido detrás de los árboles, hasta que bien entrada la madrugada, escuchó el rechinar de la puerta y la vio salir llevando una bolsa en su mano. La siguió silencioso mientras su cuerpo temblaba, presintiendo la maldad de aquella mujer. Así siguió caminando hasta acercarse al cementerio viejo del pueblo, donde una vez cercana a la recién sepultada madre, comenzó a enunciar unas palabras en latín que no lograba comprender. Solo intuía que nada de bueno había en ellas, pues conforme las pronunciaba, rascaba con las manos la tierra fresca, apenas removida el día anterior, pretendiendo desenterrar el ataúd donde yacía el cuerpo. Avanzó en su macabra tarea, ayudada por una multitud de ratas que salían de atrás de las paredes y hoyos insalubres del cementerio. Cuando por fin destapó el féretro, sacó de su bolsa una lagartija, a la que amarró delicadamente una correa en su cuello. Enseguida abrió la boca de su madre y ató la cinta a su lengua. Sacó un enorme libro de aquella bolsa y enunció algunas oraciones en una lengua extraña que ya no era latín. Marcelo, horrorizado, observaba desde la oscuridad de su escondite. Se encontraba pasmado, pues no podía creer lo que veía cuando la madre abrió los ojos y habló a su hija, diciendo que debía tomar venganza de los oriundos de aquel pueblo, pues a su cuerpo pecador se le había negado la paz de la Tierra Santa, y como un perro había tenido que ser sepultada en un campo sin perdón. Ve a la torre de la iglesia. Desde ahí pronuncia una maldición que se propague por el pueblo entero, y derrama la sangre del sacerdote sobre mi seco cadáver, que sólo así podrá descansar. Aunque mi alma se vaya directo al infierno, me vengarás y harás justicia a las hordas de Satán. Diciendo esto último, el cadáver cayó y la hija volvió a cerrar el ataúd, sepultándolo de nuevo. Mientras, Marcelo aprovechaba para huir de ahí, llevando en sus oídos las palabras de la bruja muerta que se le hundían como tachuelas en el cuerpo. Llegó a su casa y despertó a sus padres para contarles lo que había presenciado. Ellos, pensando que su hijo había sufrido una alucinación, volvieron a dormir, pero ya de mañana seguía tan alterado que empezaron a preguntarle y a creer que quizá el cura del pueblo estuviera bajo una gran amenaza. Enseguida fueron a advertirle lo que su hijo había visto. El padre, atemorizado, decidió salir del pueblo por unas semanas mientras todo pasaba, pero no sabía que las fuerzas del mal ya estaban por obrar sobre él. Una vez que salió del pueblo, en una de sus primeras paradas para hacer sus necesidades, una serpiente ponzoñosa lo mordió, y unos minutos después,
el poderoso veneno de la bestia le quitó la vida. Nadie supo de eso hasta mucho tiempo después, cuando se pensó que la historia de Marcelo había sido solo una gran mentira que el muchacho inventó para divertirse con las reacciones de la gente del pueblo. Mientras esto pensaba la multitud, la noche de la muerte del cura Marcelo presenció una vez más el desenterramiento de la anciana bruja por su hija, y sus ojos nunca olvidaron a la joven mujer. La vio derramando de una botella de vino la sangre que quizá pertenecía al sacerdote del pueblo, sobre el cadáver de su hambrienta madre. Lo que él presenció había sido tan cierto como que en el mundo pelean dos fuerzas poderosas desde el principio de la creación. Pues señores, así es el poder del diablo cuando uno de sus aliados lo invoca para cobrar venganza y hacer el mal de alguna forma. Se las arregla para tratar de vencer. Con respecto a Marcelo, él supo que las brujas sabían que las espiaba, y aún así no le hicieron daño. Quizá porque tiempo después se mudó a la capital con sus papás, y ahí el poder del mal se presentaba en otras formas distintas a las que la gente supersticiosa de los pueblos suelen temer. Minerva Rodríguez. Las brujas de Atlisco, Puebla. Todas las madres rezaban cuando llegaba la noche. Se santiguaban, oraban para que las bolas de fuego que se observaban desde lejos en el cerro de San Miguel no volaran cerca de sus casas. Se persignaban y persignaban a sus criaturas, niños de 5 años hasta los recién nacidos, que eran los favoritos de las desagradables y feas brujas. Todos se encerraban desde las 8 de la noche por miedo a toparse con una de ellas. Se decía que llegando la noche se quitaban las piernas, las acomodaban a un lado de la hornaza del fogón y se ponían las patas de un guajolote. Luego se arreglaban el pelo para no estar tan feas y se subían en escobas hechas con ramas secas y salían volando por las puertas o ventanas. Al llegar al cerro de San Miguel, se juntaban y esperaban que llegaran más para lanzarse al vacío desde la plazuela que está al pie de la escalera de piedra, pues no se les permitía subir más cerca de la capilla, y casi cuando llegaban al suelo, se prendían como bola de fuego para comenzar a volar por 2 o 3 horas, tratando de oler o ver una buena carnada de niños u hombres tomados o enamoradizos. Las mamás, después de acostar a sus hijos en sus petates, cerraban las ventanas y puertas bien atrancadas. Colocaban sus veladoras cerca de sus santos y después de orar, sacaban cruces de ocote, de estacas y tijeras cruzadas para ponerlas cerca de las puertas, bajo el petate y la almohada para proteger a los niños de las brujas chupadoras, porque cuando no encontraban obstáculos, llegaban y chupaban la sangre del niño en el cuello o en un pie hasta dejarlo casi sin vida. La gente del pueblo ya no subía el cerro después de las 9 de la noche. Aún después del paso de muchos años, todavía se llegó a ver el cansado vuelo de una bola de lumbre por las laderas del cerrito, como señal de que las brujas todavía quieren seguir chupándonos la sangre. Leyenda de las brujas de Oaxaca. Grabado el viernes 27 de diciembre del año 2019. A la gente le gusta escuchar leyendas bajo las luces de una fogata en medio del campo o al lado de la chimenea de una casa, en las noches más profundas y misteriosas. Cuentan que en un pueblito oaxaqueño, desde tiempos de la colonización española, se ven algunas noches bolas de fuego sobre el cielo. Dicen que son brujas y en verdad que es una creencia popular, pues muchas leyendas se han contado sobre brujas en ese lugar. Una de ellas es la de Leocadio Arriaga, quien aseguraba haberse casado con una bruja, y narraba de manera muy peculiar su horrible aventura. Pues verá usted, compadre, yo estaba muy contento con la Lupe. Era una mujer muy trabajadora, la condenada, y guisaba como mi señora madre, que en paz descanse. No era bonita, pero sabía tejer y hacía muy bien las labores del hogar. Verdad de Dios que le agarré cariño a la condenada, pero nunca me fui a imaginar con lo que la muy canija me iba a salir. Resulta que la Lupe siempre me daba de cenar apenas llegando de la jornada.
Nos quedábamos platicando un rato, y ya que empezaba a sentir algo de sueño me fumaba mi cigarrito mientras ella me calentaba el café. Y siempre que me lo acababa, entonces sí, me entraba un sueño tan pesado que nomás me acuerdo que llegaba como podía a la cama, me quitaba la ropa y me quedaba como difunto. Siempre que despertaba, ya me tenía el desayuno listo y hasta el itacate. Cada día era la misma rutina, hasta que un día tuve ganas de que fuéramos a la feria del pueblo a dar la vuelta. Y es que como es cada año, tenía que aprovechar para comprarme de esos panes que hace don Guillermo. La cosa es que la Lupe no quiso. Por más que le rogué y le rogué que fuéramos, no más no y no. Entonces me fui solo, pero no sin antes recibir unos cuantos insultos de la Lupe, que ya estaba re bien enojada. Esa noche llegué muy de madrugada, pero la muy ingrata no estaba, y como ya venía medio borracho, me quedé dormido, y no supe ni a qué hora llegó. Al otro día se compusieron las cosas, pero yo me quedé con la duda de a dónde había ido ella la noche anterior, y ahí comencé a sospechar de que me estaba jugando chueco. Esa noche no quise café, y ella me insistió que hasta me hizo dudar. Me puse a pensar en el mentado café diario, y caí en cuenta de que a lo mejor la Lupe le echaba algo para dejarme todo atarantado y salirse a ver a otro. Y entonces, compadre, sentí una rabia, unos celos, unas ganas de descubrirle a la condenada. Nadie le pinta los cuernos a Leocadio Arriaga. Pensando eso, en un descuido de ella, tiré el café en una maceta y haciendo como si me lo hubiera tomado, comencé a bostezar y me fui yendo para la cama, donde me acosté sin quitarme la ropa. Cerré los ojos y por entre la cortina de la recámara vi cómo mi mujer se apuraba a recoger la mesa. Sin hacer ruido me paré a ver lo que hacía. Quería verla arreglándose o haciéndose algo que la delatara para irle a gritar sus cosas. Entre el coraje que sentía y los celos, me quedé de una pieza cuando la vi desnudándose y comenzar a zafarse las piernas. Oh, no podía creer lo que estaba viendo. Las piernas se le desprendieron de sus muslos y no derramó una sola gota de sangre en el piso. Parecía que las venas se hubieran sellado. ¡Maldita bruja! No pude pronunciar una sola palabra. Me quedé ahí parado, compadre, como si estuviera soñando lo que veía. Y después ella, sin darse cuenta de que la espiaba, puso sus piernas al lado del fogón de la estufa y las dejó sobre las cenizas. Más pronto de lo que le digo, una bola de fuego cruzó por la casa y salió por la ventana dando tumbos. Yo solo me asomé para ver cómo se perdía en el horizonte. Despertando de mi impresión, ya recuperado, agarré las piernas y las eché a la lumbre del fogón. Yo sabía que al regresar buscaría sus piernas, y al no poder encontrarlas para ponérselas, no podría volver a ser humana. Así que me fui a acostar, pero antes me calenté un cafecito y me lo tomé por caliente para agarrar sueño. Así contaba a sus amigos la historia de su esposa la bruja, que en verdad nunca volvió a aparecer por aquella casa, donde perdió para siempre su forma humana. Al poco tiempo él se volvió a casar con una viuda del pueblo, y esta historia jamás la contó de nuevo. Las 4 brujas. Dicen que se disfrazan en forma de bolas de fuego, pero en realidad son unas brujas con la mirada turbia y los brazos secos. Dicen también que la sangre de los bebés es su alimento favorito, para seguir manteniendo fuerza en sus conjuros. De ellas, de las brujas, se habla mucho en un pueblito llamado Ermita, cerca de la localidad de Jutla, Crespo. Además se dice que las brujas habitan cerca de los cerros, para esconderse y disfrazarse en forma de pequeños meteoros de fuego. Por esta razón, los perros en algunas ocasiones perciben cosas extrañas y suelen aullar cuando por alguna casualidad caminan por un cerro. Sin embargo, en el poblado de Ermita, se asegura que existían 4 brujas que chupaban la sangre de los niños, que en ocasiones se lo robaban y que tenían un gran poder. Además de que se podían transformar en pájaro, en guajolote o en cerdo cuyo pelaje siempre era de un negro azabache brillante, puesto que ese color representa la noche y la oscuridad.
Estos relatos, a veces, se solían escuchar en las tiendas de Don Timo, al que le encantaba contar historias acerca de las brujas, y siempre solía afirmar: «Yo conocí a una familia de brujas. Eran 4. Eran muy extrañas y practicaban los hechizos oscuros, y solían salir solo los días martes, miércoles y viernes, que es cuando se realiza la brujería». Don Timo también narró que una noche las observó haciendo una fogata enorme, cuyas brasas eran rojísimas, casi incendiarias, y que las 4 brujas repetían una serie de palabras extrañas, en un lenguaje incomprensible que Don Timo no pudo llegar a descifrar. Lo cierto es que también dicen que en medio de la lumbre, las brujas esconden sus piernas para volar, y que tras su conjuro, la hoguera se las traga y se transforman en bolas de fuego, que primero chocan entre sí para después volar y asomarse en las ventanas, y así poder chupar la sangre de los niños. Realizada esta tarea por la noche, se transforman de nuevo en seres humanos. Hablan cosas extrañas y luego vomitan toda la sangre robada de los niños en una olla grandísima de peltre, que luego ponen a hervir y dan vueltas y vueltas al contenido, con un cucharón de madera enorme, como si fuese una sopa de muchas especies. Y no solo Don Timo aseguró sobre la existencia de las brujas, también la gente cuenta que en esta localidad en Ermita, un niño lloraba y lloraba con ansiedad. Sus padres pensaban que su hijo de pocos meses se encontraba enfermo, pues le habían descubierto un moretón grande en el cuerpo. El curandero del pueblo, que era muy conocido, les aseguró a los padres asustados que aquel moretón no era ni el piquete de una chinche, ni de ninguna araña saltona, sino del robo de las brujas. Por tanto, el viejo curandero le recomendó al padre velar toda la noche a su hijo, y cuando aparecieran las bolas de fuego, dispararles con un rifle sin titubear. Y así fue tal como lo hizo. Después de una semana en vela, las bolas de fuego quisieron ingresar por la ventana en la habitación donde dormía el bebé, a lo que fueron recibidas por una lluvia de balazos, y salieron del lugar despavoridas. La gente cuenta que solo una de las 4 brujas, que eran hermanas, sobrevivió y que llegó mal herida a su casa, y que ahí una sobrina joven y bonita, que desconocía las artes oscuras de sus tías, se asustó al verla y salió horrorizada pidiendo ayuda, pues la bruja tenía el cuerpo humano, pero el rostro y la cabeza de un gato negro, y al observarse en el espejo, la misma bruja falleció del pánico y de la humillación. Dicen también que su casa era oscura y que solo con pasar por ahí, a un lado del gran portón de madera, daba la sensación de que algo malo sucedía y que la piel se erizaba del horror. Aseguran también que su casa olía a azufre y que un grupo de hombres valientes ingresaron al inmueble para saber si se encontraba por completo deshabitada, y afirman que fue en la cocina donde hallaron todavía la olla de peltre aún con sangre espesa dentro de esta. Lo cierto es que acerca de las brujas, una amiga mía llamada Mariana, que también vive en Oaxaca, me platicó algo parecido sobre una de ellas. Me contó que había dejado bien abrigado a su hijo en la cuna, mientras ella iba a la cocina a prepararle el biberón. Me aseguró que fue en ese momento cuando todo ocurrió, pues al regresar vio a una mujer con unos brazos largos y secos, vestida con un jorongo polvoso y con el pelo sucio, que cargaba a su hijo hablando un lenguaje desconocido, mientras que de su cuerpo resplandecía una luz de color ámbar. Mi amiga tenía miedo de que le hicieran daño al bebé, mientras la bruja decía que el pequeño era suyo y que se lo quería llevar. En ese momento, me dijo Mariana, yo no tenía miedo. Quería rescatar a mi hijo. Lo único que recuerdo que aquel forcejeo duró mucho tiempo, más de 2 horas. Además, mis papás se despertaron y al ver aquella situación se quedaron paralizados del horror. Entonces fue mi mamá la que empezó a rezar, mientras que mi papá recordó que con las semillas de mostaza se aleja a las almas malas. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a arrebatarle el niño a aquella mujer extraña, que parecía cada vez más debilitada ante los rezos de mi mamá. Luego la mujer volvió a hablar con sus palabras incomprensibles y se convirtió en una especie de ceniza, que salieron volando a través de la ventana, para luego escucharse el graznido de un guajolote
y el revoloteo de sus alas en el techo de la casa. Ha pasado el tiempo y aún no me explico qué fue lo que ocurrió, pero de lo que sí estoy segura es que esa bruja se quería llevar a mi niño para siempre, concluye mi amiga pensativa. De las historias sobre brujas en Oaxaca, también una comadre me contó que cuando su hija menor era muy pequeña, lloraba cada ocasión en que se apagaba la luz del cuarto. Ante su llanto insistente, el esposo de mi comadre se levantó rápido y prendió la luz. En eso, se escuchó algo revoloteando en el techo. Alarmados, mi comadre y su esposo fueron a ver a una hierbera del pueblo, a lo que la mujer les recomendó colocar rosarios y tijeras en forma de cruz dentro de su casa, ya que vivían muy cerca de un cerro, y en estos lugares habitan las brujas, pues ahí se esconden, y por eso siempre hay que tener mucho cuidado con los niños, las ventanas y las bolas de fuego. Historia de brujas reales. Cuidado en los árboles, hay brujas. Esta es una historia de miedo que le pasó a una mujer de mayor edad. Tuvo un encuentro con una bruja malvada. Espero que esta historia te guste. Esta es la historia de una mujer de unos 90 años de edad, que asegura tuvo un encuentro cercano con brujas. Alma, como era el nombre de la mujer, cuenta que eso pasó una noche, allá por los años 70. Entonces, ella se dedicaba a pepenar. Buscaba en la basura cosas que la gente tira y las vendía. Papel, vidrio, cartón, latas. Todo le servía para mantenerse y vivir. Cerca de su casa existía un tiradero de basura clandestino. Una montaña de desperdicios que los vecinos iban acumulando, a pesar de situarse en plena zona boscosa, y por tanto, protegida por las leyes ambientales. Un día salió tarde de su casa. Sentía un dolor de cabeza tan penetrante y agudo que no la dejaba levantarse de la cama. Sin embargo, su necesidad era mayor. Recurriendo a sus últimas fuerzas, se dirigió al tiradero y comenzó a remover la basura. Cuando se dio cuenta, el cielo se había nublado. La lluvia amenazaba con desbordarse de un momento a otro, y ella estaba lejos de su hogar. Pensó en tomar un atajo y bordeó el monte, con la esperanza de llegar más rápido, pues la noche también estaba por venirse encima. Se internó en el bosque, guiada por su instinto, pero sus pasos cortos y cansados no le permitían avanzar lo que ella deseaba. Entonces comenzó a llover. Era una lluvia de agosto, intensa y fría, que la empapó de inmediato. Ella temblaba y estaba a punto de darse por vencida, apretujarse debajo de un árbol y esperar, solo esperar. No sentía ya las piernas. El dolor de las reumas la había entumido por completo. Cerró los ojos y pensó en su madre. Tantos años sin pensar en ella y de pronto se acordaba. Le pareció extraño pero al mismo tiempo reconfortante. Tan reconfortante que sintió calor de hogar. Un calor que la hacía sentir cómoda y protegida. Fue cuando escuchó una voz que la llamaba. En medio de los árboles, una joven agitaba la mano y le pedía que se acercara. Ella lo hizo con muchos esfuerzos. Al llegar, vio delante una casa muy grande. No entendió por qué no la había visto antes, si estaba solo a unos pasos de donde ella temblaba. La joven la invitó a pasar. Ella se sorprendió por la amabilidad, pero la agradeció de buena gana. Se trataba de una casa muy hermosa, de grandes espacios y muebles de madera con cojines anchos y cómodos. Sobre los pisos, alfombras tan mullidas que sus pies se hundían a cada paso. La joven no estaba sola. Estaba acompañada por otras dos mujeres, igualmente jóvenes y de una belleza singular. Tez completamente blanca, ojos tan verdes que parecían transparentes, y sobre los labios, un rojo tan vivo y lleno de luz que parecía que tenían una brasa encendida. La mujer se sorprendía cada vez más. Encontrar en medio del bosque una casa con estas características y habitada por tres mujeres, apenas entrados en los 20, completamente hermosas, la impactó de grata manera. Las jóvenes le prestaron ropa seca, le ofrecieron café y la invitaron a cenar. Le dijeron que eran hermanas, que habían vivido ahí por años
pues era la casa de sus abuelos. Al final la invitaron a quedarse a dormir. Por ningún motivo dejarían que se marchara en plena noche y con tal aguacero. Ella terminó por aceptar con la condición de que la dejaran lavar los platos, y eso sí, dormir en la cocina, pues suficiente amabilidad era dejarla dormir en aquella casa, así que no aceptaría la habitación que una de las jóvenes pretendía cederle. Además, el calor que se había acumulado le serviría para terminar de ahuyentar el frío. Así lo hicieron. Todas se acostaron a descansar a eso de las 10 de la noche. En la madrugada la mujer despertó sudando. Algo pasaba en aquella cocina. Había dejado de llover y el frío no solo se había ido, sino que había sido reemplazado por un calor insoportable. Se levantó a revisar y descubrió lo que pasaba. El horno estaba encendido. Ella se extrañó de que las jóvenes estuvieran cocinando a esas horas de la madrugada, con tan alta temperatura, y sobre todo de no haber escuchado cuando aquellas 3 muchachas entraron a la cocina y pasaron por encima de ella. Por curiosidad abrió el horno y lo que vio la hizo tambalear. En una bandeja larga y grasosa había piernas y brazos. 6 piernas y 6 brazos completamente negros y chamuscados que despedían un olor como de cabello quemado. Enseguida volteó a la ventana. Ahí estaban las 3 jóvenes, las 3 sin piernas, sin brazos, flotando entre los árboles y riendo a carcajadas, mientras jugaban con una enorme bola de fuego. Ella se quedó mirando sin poder apartar la vista. Sintió que un aire frío se le subía comenzando por los pies, las piernas, un aire frío que le nubló la cabeza. Todo comenzó a dar vueltas hasta que se desmayó. Muy de mañana despertó. Estaba en su casa, acostada en su cama, pero aún vestía las ropas que las brujas le habían prestado. La mujer no quiso regresar al tiradero de basura, mucho menos internarse en el bosque otra vez. Nadie hizo caso de su historia, a pesar de que siempre que la contaba, derramaba lágrimas de miedo, y al final de su relato, con voz temblorosa, agregaba apenas susurrando: «Ten cuidado que entre los árboles hay brujas». El olivo de las brujas. Existe en Magliano, en la región de la Toscana, en Italia, un viejo olivo que hace muchos años era vigoroso y exuberante. Fue siempre un árbol muy generoso y dio cientos y cientos de kilos de olivas. Un día, un pobre hombre que estaba a los pies del árbol, bajo sus ramas que se doblaban hacia el suelo por el peso de sus maduras olivas, le pidió al dueño del árbol una pequeña cantidad de olivas para poder llenar su estómago vacío. El dueño del olivo, un sujeto ambicioso y egoísta, calculó que si le daba olivas, perdería, así que con palabras groseras, corrió al mendigo de ahí. A la mañana siguiente, era el inicio de la cosecha. Los hombres y mujeres que venían a recoger la cosecha con sus grandes cestas, comenzaron por el gran árbol, pero al verlo, se quedaron sin palabras. El árbol, que el día anterior crecía fuerte, ahora estaba retorcido como por remordimiento, y entre su follaje no estaban los preciosos frutos, solo algunas vulgares habas. Una mujer desconcertada corrió a darle la noticia al dueño, pero este incrédulo le contestó de malas maneras: «Vuelve a tu trabajo, no tengo tiempo de escuchar tonterías». La mujer insistió, así que el dueño fue finalmente a ver el olivo. Al contemplar este desastre, sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento. Comprendió que había sido castigado por su falta de caridad. Las brujas tomaron posesión de este extraño árbol. Algunas noches, cuando sopla el viento, es posible escuchar sus siniestros gritos y cánticos cuando ejecutan sus danzas alrededor del tronco retorcido. Nadie se acerca a ese árbol que existe en ese lugar de la Toscana. Supersticiosos o no, prefieren mantenerse lejos de lo que ya se conoce en toda la región como el olivo de las brujas. Las 3 brujas. Allá por los tiempos de las brujas, en las montañas de los Ibores, en Extremadura, España, una madre noble tuvo 3 hijas, Sina, Tina y Mada. Eran preciosas como soles, y el orgullo de su madre, quien les designó a una criada,
para que las cuidara. Pero las niñas eran traviesas y la criada, que era bruja y perezosa, comenzó a desarrollar un odio tremendo por la noble señora, que así la sobrecargaba de trabajo. Para vengarse, desde muy pequeñas comenzó a enseñarle las artes oscuras de la brujería. Fueron creciendo las niñas en poder y maldad, y sin escrúpulo alguno, utilizaban sus poderes para desaparecer o maldecir todo aquello que les molestaba. Muchas personas padecieron su crueldad y los padres, al darse cuenta, decidieron matarlas para salvarlas sus almas inmortales. Pero no era fácil exterminar a una bruja, y menos a 3 tan poderosas, así que fueron los padres quienes terminaron muertos. Desesperadas, las 3 brujas quisieron vengarse de la criada que las había puesto en ese camino, y la denunciaron ante la Inquisición, culpándola del crimen de sus padres. Al momento de ser apresada, la criada bruja les lanzó una maldición. De ahora en adelante, lo que sintiera una, lo sentirían las 3. Se dice que esta bruja veía el futuro. Cuando la quemaron en la hoguera, se reía frívolamente. Las hermanas notaron el hechizo al tiempo. Si una se caía, a las 3 les dolía. Si una quería comer, las otras también querían. A todo esto, las brujas no le daban importancia, porque eran tan codiciosas y con tanto poder que lo deseaban todo, hasta que ya llegando a una madura edad, Sheena, comprando en un pueblo cercano, vio a un hombre, del cual se enamoró locamente y le hechizó para que le diera su amor. Tina y Mada también sintieron amor por él y también conjuraron con el mismo hechizo. Atraído por los sortilegios, el hombre subió la montaña y llegó a la casa de las brujas, pero al verlas a las 3 juntas, fue tan violenta su pasión que no supo qué hacer y solamente se quedó parado. Ellas, al ver que el hombre no reaccionaba, la dejaron morir de amor, con el corazón destrozado. Esto pasó con muchos otros hombres. Se dice que fueron tantos que el pueblo, cuando se dio cuenta de que eran las 3 hermanas las brujas que mataban a los hombres, fueron por ellas. Estas estaban también locas, porque no habían conseguido ningún amor, solo consiguieron odio entre ellas. La venganza de la criada estaba consumada. Una gran hoguera fue encendida en la plaza del pueblo, y los inquisidores decidieron quemar a las hermanas una por una. La primera fue Mada, pero cuando las llamas devoraron su cuerpo, sus hermanas comenzaron a arder también. Y allá en las montañas de los Ibores, en las noches oscuras, se escuchan los escalofriantes aullidos de las ánimas de los hombres que fueron muertos de amor por 3 brujas codiciosas.